Estás a punto de presenciar uno de los actos más calculados de guerra psicológica en la historia. Durante 76 días, no solo encarcelaron a María Antonieta, la desmantelaron sistemáticamente, pieza por pieza, hasta destruir su humanidad. Y todo comenzó con un niño de 8 años. Olvida todo lo que crees saber sobre la guillotina. La cuchilla fue misericordia. Lo que vino antes fue algo mucho más oscuro, más retorcido, más diabólico. Descubrieron su única vulnerabilidad y la explotaron con una crueldad que todavía persigue los registros históricos hasta el día de hoy. Esta es la historia de la prisionera número 280 y voy a mostrarte exactamente qué le hicieron. Cada detalle, cada momento, cada segundo de tortura calculada. Es el 3 de julio de 1793. Medianoche. La prisión del Temple en París, en escuchas botas resonando por corredores de piedra pesadas, han con propósito acercándose a María Antonieta. Duerme junto a su hijo de 8 años, Louis Charles. Su mano descansa sobre el pecho del niño. No lo ha dejado fuera de su vista desde que ejecutaron a su padre, hace 6 meses. El padre del niño, su esposo, el rey. La puerta explota. 6 guardias inundan la habitación, sosteniendo un documento, una orden oficial. Han venido por el niño. Lo que sucede a continuación resonará por esas paredes de prisión durante 1 hora entera. Una ex reina se transforma en algo primitivo, salvaje, feroz. Una madre luchando por su hijo, con cada gramo de fuerza que le queda, se lanza contra la puerta con su cuerpo. Grita hasta que su voz se quiebra. Les ruega que la lleven a ella en su lugar. Ofrece su vida por la de Elan. Pero aquí está lo que hace este momento infinitamente peor. Esto no es violencia aleatoria. Esto no es caos. Esto es calculado. Han planeado. Han ejecutado con precisión quirúrgica. Porque los revolucionarios se han dado cuenta de algo crucial. No pueden romper a María Antonieta con torturas físicas, hambre o humillación, pero pueden romperla con su propio amor. Y están a punto de usar a su hijo para destruirla, de maneras que harán que la guillotina parezca un pensamiento secundario. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de revelarte se vuelve mucho más oscuro de lo que puedes imaginar. Y cuando termines este video, nunca volverás a ver la Revolución Francesa de la misma manera. Antes de enfrentar los horrores que vienen, necesitas entender quién era realmente María Antonieta. Porque la mujer que torturaron en 1793 no era nada como la caricatura que los revolucionarios crearon para justificar su brutalidad. Nació como María Antonia en Viena, en 1755, en una archiduquesa austriaca, la hija menor de la emperatriz María Teresa. A los 14 años fue entregada en matrimonio al futuro rey Luis XVI de Francia. Esto no fue amor, fue geopolítica. Austria y Francia necesitaban una alianza, y ella fue el precio que pagaron. La corte francesa la despreciaba desde el primer día. Era austriaca, lo que significaba que era el enemigo. Era joven, torpe, y no entendía las costumbres francesas. Los cortesanos se burlaban de su acento, su ropa, cada uno de sus movimientos. Incluso su propio esposo la ignoró durante años. Su matrimonio no se consumó hasta 7 años después. Una humillación que se convirtió en chisme público en toda Europa. Imagina eso. Una adolescente en un país extranjero, odiada por todos, ignorada por su esposo, convertida en el hazmerreír de Europa. Entonces, hizo lo que cualquier joven aislada harían: escapó hacia el placer, peinados elaborados, vestidos caros, fiestas en su retiro privado. El Petit Trianon, el pueblo francés, hambriento y desesperado, vio estas extravagancias y la marcó como Madame Déficit. ¿Realmente dijo que coman pasteles cuando le dijeron que el pueblo no tenía pan? No han. Eso es propaganda. Pero no importó. El daño estaba hecho. Para cuando estalló la revolución, en 1789, María Antonieta se había convertido en el chivo expiatorio más conveniente de Francia. No era un monstruo, era extranjera, mujer y reina. 3 cosas
que la convirtieron en el objetivo perfecto. Cuando la monarquía cayó, los revolucionarios necesitaban a alguien a quien culpar por siglos de exceso real. La eligieron a ella. Pero aquí está el detalle crucial que cambia todo. Para 1793, María Antonieta ya no era la chica frívola de las fiestas. Era una madre de 4 hijos que había visto morir a su hijo Mayo, de tuberculosis, a los 7 años. Había visto arrastrar a su esposo hacia la guillotina. Había pasado meses encerrada en la prisión del Temple con sus hijos supervivientes, sabiendo que cualquier día podría ser el último. Besó a Louis Charles una última vez. Le susurró algo al oído. Nunca sabremos qué fue. Luego observó, completamente impotente, mientras 6 hombres adultos arrastraban a su hijo de 8 años por las escaleras de la torre. Los gritos del niño resonaron hasta que, poco a poco, se desvanecieron en el silencio. Ella se derrumbó en el suelo. No se movió durante horas. Pero aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente diabólica. Los revolucionarios no solo le quitaron a su hijo, se lo entregaron a un hombre llamado Antoine Simon, un zapatero radical, elegido específicamente para destruir al niño. Y los métodos de Simon fueron horribles. Encerraron a Louis Charles en una habitación oscura, sin ventanas. Lo obligaron a ponerse una gorra roja revolucionaria y a cantar canciones antimonárquicas. Le enseñaron a maldecir a su madre, a llamarla con nombres viles, a repetir acusaciones de traición y conspiración. Y cuando se negaba, Simon lo golpeaba, lo dejaba sin comer, lo mantenía en aislamiento total hasta que el espíritu del niño se quebró. En cuestión de semanas, Louis Charles repetía todo lo que le ordenaban decir, incluyendo acusaciones tan monstruosas, tan viles, que luego serían usadas como armas contra su madre de la manera más horrible posible. María Antonieta no conocía los detalles exactos, pero sabía que su hijo estaba sufriendo y no podía hacer absolutamente nada para salvarlo. Esa impotencia la estaba matando más lentamente que cualquier guillotina. Y los revolucionarios lo sabían, lo estaban disfrutando. Entonces la trasladaron a la Conciergerie el 1 de agosto de 1793, menos de un mes después de que le arrancaran a su hijo. Los guardias irrumpieron en su habitación de la prisión del Temple a las 2 de la madrugada, sin explicación y sin advertencia. Solo una orden seca está siendo transferida. La separaron de su hija y de su cuñada. Ella rogó que la dejaran despedirse. Se negaron. La arrastraron por las escaleras de la torre. La arrojaron a un carruaje y la llevaron por las calles oscuras de París hasta un lugar llamado la Conciergerie. Si sabes algo de la Revolución Francesa, ese nombre te suena. La Conciergerie era conocida como la antecámara de la guillotina. Era el sitio donde los prisioneros pasaban sus últimos días antes de la ejecución. María Antonieta no solo estaba siendo trasladada, estaba siendo preparada para morir, pero los revolucionarios querían que esos días finales fueran lo más psicológicamente devastadores posible. Le asignaron el número de prisionera 280. Ya no era la ex reina, ni siquiera María Antonieta, solo un número. Su celda era diminuta, en aproximadamente 3,5 metros por 2,5. Paredes de piedra húmeda, cubiertas de moho, un delgado colchón de paja, una mesa de madera, 2 sillas y un orinal. Una sola vela para iluminar sin ventanas, solo la oscuridad sofocante de un calabozo medieval. Y aquí viene la parte verdaderamente insidiosa. Le pusieron una pantalla de privacidad, una pantalla plegable para que pudiera cambiarse de ropa o usar el orinal con algo de intimidad. Suena humano, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Esa pantalla era puro teatro, porque dentro de la celda, en todo momento, había 2 guardias armados. Se sentaban en la esquina y la observaban cada segundo. Cuando comía, cuando intentaba dormir, cuando se cambiaba detrás de esa pantalla inútil, cuando usaba el orinal, cuando rezaban, cuando lloraba. Vigilancia constante, implacable. Esto no era por seguridad. Era una mujer de mediana edad,
con la salud destrozada, encerrada en un calabozo. Esto era tortura psicológica, pensada para arrancarle la última pizca de dignidad y privacidad. Los relatos históricos cuentan que María Antonieta intentaba mantener la compostura. Se sentaba durante horas mirando la pared, con el rostro completamente inexpresivo. Los guardias informaron que apenas hablaba, apenas se movía, apenas comía. Pero por las noches, cuando creía que la luz de la vela no la delataba, la escuchaban llorar, susurrando una y otra vez el nombre de su hijo, Louis Charleson, como un mantra de puro dolor. Desarrolló hemorragias severas, probablemente cáncer uterino o complicaciones del estrés extremo. Sangraba a través de la ropa y tenía que pedir trapos a los guardias. Una humillación que soportaba frente a hombres que la miraban sin la menor piedad. Su cabello, ya completamente blanco, empezó a caerse en mechones. Tenía 37 años, parecía de 60, y luego llegó el juicio. 14 de octubre de 1793, 8 de la mañana. Sacaron a María Antonieta de su celda y la llevaron al Tribunal Revolucionario. Esto no fue un juicio, fue un espectáculo. El veredicto ya estaba decidido, pero los revolucionarios necesitaban un show, algo para justificar su ejecución ante el público y ante la historia. La sala del tribunal estaba repleta en funcionarios, revolucionarios, periodistas, ciudadanos ansiosos por ver a la ex reina humillada. El fiscal, un hombre llamado Antoine Fauquelin, se preparó para lanzar una avalancha de cargos en traición, conspiración, corrupción financiera. María Antonieta se sentó en la silla del acusado, pálida, demacrada, vestida de luto negro por su viudez. Durante 2 días le arrojaron acusaciones, una tras otra: que había conspirado con Austria, que había despilfarrado el tesoro de Francia, que había planeado complots contrarrevolucionarios. Ella respondió a cada cargo con una compostura y una inteligencia asombrosas. Refutó las mentiras más evidentes. Admitió errores sin arrastrarse. Se negó a quebrarse. Los fiscales empezaban a frustrarse. Aquella mujer rota, casi moribunda, todavía conservaba más dignidad que todos ellos juntos. Entonces, Fauquelin jugó su carta final, la más venenosa. Llamó a un testigo, Jacques Evert, un periodista radical. Y Evert repitió acusaciones que supuestamente había hecho el hijo de 8 años de María Antonieta, Louis Charles. El niño, bajo la presión y el entrenamiento de sus captores, había declarado que su madre había cometido incesto con él. Déjame repetirlo, porque cuesta creerlo. La acusaron de abusar sexualmente de su propio hijo, usando como prueba el testimonio torturado de un niño de 8 años, en una sala pública, delante de cientos de personas. La sala quedó en silencio absoluto. Incluso la multitud sedienta de sangre pareció aturdida por la depravación de aquella acusación. María Antonieta había permanecido estoica ante cada insulto, cada mentira, cada amenaza. Pero esto la destrozó. Se puso de pie. Su voz, que hasta entonces había sido calmada, se quebró con una emoción cruda. Apelo a todas las madres que hay en esta sala, dijo, con los ojos encendidos. ¿Existe entre ustedes una sola que no se estremecería ante semejante acusación? No se dirigió a los jueces, habló directamente a las mujeres de la multitud, a madres, hijas, hermanas. Por primera vez en todo el juicio, no se defendía como reina, hablaba como una madre a la que le habían usado a su hijo como arma. La naturaleza misma se niega a responder a un cargo así contra una madre. Continuó. Apelo a todas las madres que me escuchan. En la sala estalló. Algunas mujeres que habían ido a burlarse y a celebrar su ejecución se conmovieron hasta las lágrimas. Incluso algunos funcionarios revolucionarios se removieron incómodos en sus asientos. Era demasiado cruel, demasiado inhumano. Pero a Fauquelin no le importó. Arrolló el resto del juicio como una apisonadora. A las 4 de la madrugada del 16 de octubre,
Tras un proceso que duró menos de 2 días y sin pruebas reales, declararon a María Antonieta culpable de alta traición y crímenes contra el Estado. La sentencia a muerte por guillotina, ejecución fijada para ese mismo día. Solo unas horas después, le dieron un breve tiempo en su celda para prepararse para morir. De vuelta en la celda, con el amanecer acercándose y la muerte a solo unas horas, por fin le trajeron pluma, papel y tinta. No escribió un manifiesto político, no maldijo a la revolución, no suplicó misericordia. Escribió una carta. Escribió una carta a su cuñada, Madame Elizabeth, que seguía encarcelada en el Temple, junto a la hija de María Antonieta. Esa carta es uno de los documentos más desgarradores de la historia. Déjame leerte algunas partes. Es a ti, hermana mía, a quien escribo por última vez. Acabo de ser condenada, no a una muerte vergonzosa. Esa es solo para los criminales, sino a reunirme con tu hermano, inocente como él. Espero mostrar la misma firmeza que él en mis últimos momentos. Estoy tranquila, como lo está quien tiene la conciencia limpia. Siento un profundo pesar por abandonar a mis pobres hijos. Tú sabes que solo existí para ellos y para ti, mi buena y tierna hermana. Siguió perdonando a sus enemigos, pidiendo perdón por cualquier mal que hubiera podido hacer, y suplicando a su cuñada que cuidara de sus hijos, que mi hijo nunca olvide las últimas palabras de su padre, que yo le repito expresamente, que nunca intente vengar nuestra muerte. Derramó en esa página cada gota del amor que le quedaba, sus pensamientos finales como madre, como hermana, como ser humano frente al abismo. La carta ocupó 4 páginas, la firmó simplemente a Marie Antoinette. Luego se la entregó a un guardia. Aquí viene la verdad más devastadora. Esa carta nunca llegó a su destino. Sus carceleros la interceptaron y la archivaron. Madame Elizabeth nunca la leyó. Su hija tampoco. No fue descubierta hasta décadas después, mucho tiempo después de que todos a quienes María Antonieta amaba hubieran muerto. Sus palabras finales para su familia se perdieron en el silencio. 16 de octubre de 1793, 11 de la mañana. El ayudante del verdugo entró en la celda de María Antonieta y le ordenó que se preparara. Cada paso estaba pensado para arrancarle los últimos restos de su identidad. Primero, el vestido. Llevaba un sencillo vestido negro de luto, el mismo que había usado desde la muerte de su esposo. El guardia le mandó quitárselo y ponerse una simple camisa blanca, el uniforme de los condenados. Ella pidió cambiarse a solas. El guardia se negó. Tuvo que desvestirse delante de los hombres que la habían vigilado durante meses. Segundo, el cabello. Su cabello, ya completamente blanco y quebradizo, lo cortaron de cualquier manera, con unas tijeras, sin ceremonia, sin cuidado, solo manos rudas y cuchillas, cortando una de las últimas dignidades que le quedaban. Tercero, las ataduras. Le amarraron las manos a la espalda con una cuerda áspera, tan fuerte que le cortó las muñecas. Se estremeció y murmuró: a mi esposo no le ataron las manos así. El guardia ni siquiera la miró. A las 11 en punto, la sacaron de la conciergerie hacia la luz cegadora del día. Había pasado 76 días en aquella celda oscura. El sol le dolía en los ojos. Esperaba un carruaje cerrado, la pequeña misericordia que al menos le habían dado a su marido. En su lugar había un carro abierto y tosco, un tambril, el mismo que usaban para llevar cadáveres de animales. La obligaron a subir y a sentarse en un tablón duro, con las manos atadas a la espalda, completamente expuesta ante todo París. Mientras el carro avanzaba despacio por las calles, miles de personas llenaban el camino, gritaban, la abucheaban, le escupían, le arrojaban basura. El trayecto hasta la Place de la Revolution duró más de una hora entera de humillación pública, pensada para destruir lo poco que quedara de su espíritu. Pero no lo consiguieron. Un hombre, sentado en una ventana, dibujaba sin parar a Jacques Louis David, el artista revolucionario
que había votado por su muerte. Ese dibujo aún existe. Muestra a una mujer delgada, de ojos hundidos, sentada, muy erguida, con el rostro como una máscara de dignidad sombría, mientras el mundo rugía, pidiendo su sangre. A las 12:15, el carro se detuvo frente a la guillotina. La multitud estalló en un rugido. María Antonieta subió los escalones del cadalso sin ayuda. Le temblaban las piernas, pero mantenía la cabeza alta. Y entonces, en el último momento de su vida, pasó algo extraordinario. Mientras caminaba hacia la plancha, pisó por accidente el pie del verdugo. Se detuvo, se giró hacia él y dijo sus últimas palabras: perdóneme, señor. No lo hice a propósito, en una disculpa al hombre que estaba a punto de ejecutarla. Un gesto extraño, casi surrealista, de cortesía, el reflejo final de una vida entera, bajo el protocolo real. Pero era mucho más que eso. Era una elección. Frente a la degradación total, ella eligió la gracia. 20 segundos después, la cuchilla cayó. La Revolución Francesa quería destruir a María Antonieta como símbolo. Anne, la austriaca, la reina derrochadora, la encarnación del exceso monárquico, la sometieron a una tortura psicológica inimaginable. Convirtieron a su propio hijo en un arma contra ella. Le quitaron toda dignidad, toda comodidad, toda privacidad. Y al final, fracasaron, porque en su obsesión por romper a la reina, sin querer revelaron a la persona que había debajo. Una madre que luchó con todo lo que tenía por sus hijos. Una mujer que enfrentó acusaciones monstruosas con valentía. Un ser humano que, incluso en los escalones de la guillotina, se aferró a su humanidad. Querían que la recordáramos como la viuda Capeto, una traidora que merecía todo lo que le pasó. En cambio, la historia recuerda a María Antonieta, una mujer que aguantó 76 días de crueldad calculada y aún tuvo la grandeza de pedir perdón a su verdugo. En esa parte no se la pudieron quitar. Ahora que sabes lo que realmente pasó en esos 76 días finales, ¿cómo la ves tú? ¿Villana? ¿Víctima? ¿O algo mucho más complicado?